No se oye. Damos gracias al Señor una vez más por su infinita bondad, por su gran y consistente misericordia, la cual nos ha traído hasta aquí, como dijo Samuel en aquella ocasión, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Él es nuestro ebenecer. Y reconocerlo, mis hermanos, es una necesidad y es una bendición. Es un gran privilegio saber que Dios es siempre nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra porción, que Él es nuestro escondedero. Queremos en este día dar gracias a Dios también porque Él nos ha protegido, nos sigue cuidando y todo esto tiene un propósito que no debemos desperdiciar. Hoy queremos estudiar el tema, el peligro de creer la mentira y de no discernir la señal. El peligro de creer la mentira y no discernir la señal. Dos porciones de la palabra de Dios vamos a leer ahora. Una está en Lucas capítulo 12, versículos 54 a 56, y la próxima está en Romanos capítulo 1, versículo 18. Empezamos con Lucas 12, 54 a 56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Ahora vamos a Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Señor, ante tu palabra nos postramos y agradecemos el que tú hasta el día de hoy nos la permitas tener. Y no queremos tenerla solo para leerla, sino para escudriñarla y guardarla, para atesorarla y para obedecerla. Sabemos que tu palabra santifica, perfecciona, que tu palabra nos conduce a toda verdad y queremos, oh Dios, en este momento que el Espíritu Santo traiga a nuestras vidas esta revelación y nos enseñe a caminar dentro de tu senda, dentro de tu camino, dentro de tu verdad. Bendice, oh Dios, cada familia, bendice a cada persona. Mira cómo está la condición del corazón, cómo están las emociones, cómo está la fe, cómo está la convicción. A cada uno, Señor, conforme a su necesidad, danos, para que podamos continuar hasta el momento en que nos encontremos contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Son muchos los acontecimientos, los hechos que han estado desbordándose durante este tiempo, este periodo que conocemos como periodo de pandemia. En este estudio voy a mencionar 6 de esas cosas. 3 tienen que ver con lo que pasa en el mundo secular y 3 tienen que ver con lo que está pasando dentro de la iglesia. A nosotros nos interesa saber lo que ocurre porque Dios es quien nos enseña que debemos entender lo que pasa con discernimiento. Y discernimiento, como he dicho muchas veces, mis hermanos, es algo que parece haber desaparecido de en medio nuestro. Es una cualidad preciosa que Dios nos da, que hemos perdido porque el discernimiento viene de Dios y si Dios no es el centro de nuestras vidas, si no escuchamos a Él, no lo escuchamos a Él, su palabra, al Espíritu Santo, esta percepción no se desarrolla. Queremos en este momento empezar mencionando las cosas que no son las únicas, sino 3 que para este estudio voy a mencionar. Cosas que están ocurriendo, que han empezado a ocurrir, que han salido del borde y están abrazándonos, están impactándonos.
Lo primero es que en este tiempo el ser humano se ha dado cuenta que la ciencia no siempre tiene la respuesta a las consecuencias o ante las consecuencias que provoca el mal uso de una ciencia sin conciencia. Lo voy a repetir. Casi todo el mundo, casi todas las personas conscientes, nos hemos dado cuenta de que la ciencia, en quien muchos de nosotros tienen su confianza, tiene su esperanza, entiende que la ciencia es una diosa y va a resolver cosas cuando se presenten los problemas. En este tiempo, muchos estamos conscientes de que cuando ocurren acontecimientos, hechos, que la ciencia no puede resolver, esos hechos regularmente tienen que ver con un mal uso de la ciencia sin conciencia. Voy a poner algunos ejemplos. Muchos manipulan la naturaleza creada por Dios. La naturaleza que Dios hizo porque fue Dios que la hizo, porque Él es el creador, es sabio, omnipotente y hace cosas perfectas para nuestro bien, para nuestro beneficio. Si usted quiere recordar ahora, cuando nosotros leemos el Génesis, después de cada acto creatorio, Dios dice, y vio Dios que era bueno, y termina concluyendo bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo tiene un orden, todo lo que Dios hizo funciona dentro de unas leyes, y esas leyes no pueden ser rotas sin que nosotros nos perjudiquemos. Cuando el hombre, jugando a ser Dios, rompe con esas leyes, trastorna esas leyes, invade lo que es el pensamiento perfecto de Dios al hacer eso, esas cosas traen consecuencias y son consecuencias muy duras. Y esas cosas son hechas porque el ser humano terminó perdiendo el temor reverente y ante el corazón endurecido, no importa si aquello va a hacer daño, lo importante es cuánto nombre, fama, cuánto dinero se pueda conseguir. Tristemente, muchos científicos dan testimonio de que eso ha estado ocurriendo desde hace tiempo dentro del área. La segunda cosa de esto, del mal uso de la ciencia sin conciencia, es que hay una promoción que se hace de forma impactante que trata de difundir, de diseminar, de transmitir la agenda mundialista. Y con agenda mundialista, y es casi todo el mundo sabe lo que es eso, pero vamos a decirlo un poquito, tiene que ver con los puntos, los objetivos que plantean aquellos que entienden que el mundo debe ser gobernado, todo el mundo debe ser gobernado por una persona o someterse a la autoridad de una persona, de que los países pierdan su soberanía y de que los países acepten, entreguen, se dobleguen ante esta autoridad. Por ejemplo, qué cosa tan increíble, y ahora voy a puntualizar poca ética. ¿Cómo es posible que se insista en este tiempo en que los fondos y facilidades para continuar con el aborto deben ser mantenidos ante la realidad de un dolor, un sufrimiento, una mortalidad, una angustia que ha provocado esta pandemia? ¿Cómo insistir en que esto se promueva, en que la muerte, el asesinato se promueva, cuando estamos mirando a miles de personas morir porque no hay los equipos o porque la medicina correcta no es la que se tiene? ¿Cómo es posible que por encima de lo que la conciencia natural colocada por Dios en nosotros nos dice, nos impulsen personas que entienden que debe ser lo contrario? En tercer lugar, dentro de esa misma área, de ese primer punto, mal uso de la conciencia, de una ciencia sin conciencia, creación de males que luego se pretende resolver con algún tipo de solución que provoca mayores males. Es decir, estamos viviendo en una paradoja permanente. Aquí está la provocación del mal y luego se pretende
con una solución, entre comillas, resolver eso. Voy a dar aquí un ejemplo. Cuando surgió la gripe porcina, después llamada gripe A, un periódico sueco, Svenska Dagbladet, escribió lo siguiente, al hablar de los efectos de la vacuna que se creó para que esa gripe desapareciera. Dijo este periódico, la vacuna provocó diversas muertes y cientos de personas sufrieron efectos secundarios, desconociéndose en ese momento las consecuencias a largo plazo por la mezcla, dicen ellos, de sustancias mortales. La vacuna, según la analizaron los científicos, algunos científicos de ese lugar, dijeron que era una mezcla de sustancias mortales. Al ser puesta en el cuerpo humano, esa vacuna provocó la muerte de muchas personas y provocó muchos efectos secundarios en otra multitud. El segundo aspecto que nosotros vemos el incremento en este tiempo es que muchos de los poderosos de este mundo, de los que creen ser dueños de este mundo, insisten en detener la verdad con injusticia. Vayamos de nuevo a Romanos 1:18. Y ahí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Tratemos de ver un poquito esta declaración. Dios dice, Él revela que su ira y la ira de Dios siempre está basada en, o parte, o sale de Él, cuando la injusticia está siendo practicada, amada, promovida, deseada y elegida por los seres humanos. Cuando la injusticia llega a niveles que Dios llama el clamor de la injusticia, del pecado, ha llegado hasta mí, Dios dice que lo que de Él sale es ira. Dios va a juzgar, Dios va a detener, Dios va a limitar, Dios va a hacer que aquello que se está haciendo ante aquellos que lo hacen sea una evidencia de que su comportamiento es algo muy mal visto por Dios. Dice allí que desde el cielo la ira de Dios se manifiesta. Y eso quiere decir, mis amados, que Dios está mirando lo que estamos haciendo. No importa en qué lugar lo hagamos, en el lugar más recóndito o visible, Dios siempre está mirando lo que hacemos. Su palabra repite una y otra vez. Dios nos recuerda una y otra vez que Él es el que mira desde lo alto el corazón del hombre y su manera de vivir. Dios nos recuerda que Él está presente y que aunque muchas veces creemos que el silencio de Dios es que Él se olvidó, Él se fue, no le importamos, Dios nos dice continuamente que Él está sentado mirando cómo nosotros hacemos, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros nos involucramos en aquello que al final traerá destrucción y ruina a nuestras vidas. Ahora Dios sigue diciendo, dice, desde el cielo Él manifiesta su ira. ¿Contra qué la manifiesta? Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí está de nuevo, Dios nos está dando dos actitudes, dos formas de vivir que son totalmente contrarias a su deseo. Él nos hizo para ser personas puras, limpias, tener un corazón adecuado, un corazón benigno, un corazón que ama, pero cuando nosotros nos torcemos y entonces nos llenamos de impiedad, es decir, un deseo permanente de hacer lo que no debe ser hecho, y eso nos lleva a injusticia, a hacer cosas fuera de la rectitud de Dios, de lo que Dios nos indica, escribió en nuestros corazones que debemos hacer. Cuando esto hace alianza, cuando esto se provoca en nuestras vidas, dice que Dios revela su ira.
Él nos hace ver, Él nos despierta a la necesidad de volvernos a Él, de pensar, de entender, de meditar, de desear no continuar en la ruta que llevamos, sino devolvernos. Y recordamos siempre que devolvernos conforme a Dios es arrepentimiento. Es decir, esto no es lo que debo seguir siendo ni haciendo, sino volvernos a Dios, aceptar su plan para nuestras vidas, que siempre es para bien y nunca para mal. El Señor dice, Él revela su ira contra la impiedad, cualquier tipo de impiedad, dice toda impiedad e injusticia de los hombres, y aquí viene el elemento clave, que detienen la verdad con injusticia. Así que Dios nos está diciendo, cuando alguien usa cualquier mecanismo, cualquier estrategia, cualquier idea que está manchada con impiedad e injusticia, para provocar que la verdad no continúe, no se conozca, sea totalmente deformada, esa persona, dice Dios, provoca en él ira. ¿Por qué Dios lo dice? Porque la injusticia que se hace en contra de la verdad para que no sea conocida es un acto totalmente abusivo, es un maltrato contra el prójimo, es un irrespeto a lo que es la persona. Y la libertad y el derecho dado por Dios de que conozca la verdad, porque la verdad de Dios siempre conduce a libertad, conduce a ese encaje perfecto de la persona que Dios hizo, las cualidades que puso en nosotros y cómo nosotros debemos ser en la tierra. Cuando se ama, no se hace eso. Por eso Dios nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque a ningún ser humano le gusta que le mientan. A ningún ser humano le gusta que le escondan la verdad. A ningún humano le gusta que se tuerza lo que debe conocer, lo que tiene derecho a conocer, porque a otro le parezca. De forma que Dios está diciendo, desde el cielo revelo mi ira contra la impiedad e injusticia. Dos ejemplos que han ocurrido muy cerca de nosotros y muy cerca, quiero decir, en tiempo, y muy cerca en términos de hace unos meses, hace unas décadas, nos van a ayudar a ver esto de una forma mejor. Valery Legasov fue un químico que se especializó en química inorgánica, un científico ruso, que se atrevió a decirle al sistema comunista en aquel tiempo, haciéndole una pregunta muy impactante y dando sus declaraciones de por qué lo hacía, se atrevió a ese régimen férreo comunista a hacerle esta pregunta. Su pregunta fue, ¿cuál es el costo de las mentiras? Decir eso, que alguien se atreva a decir eso en un régimen tan rígido, tan fuerte, tan cruel como era aquel, era buscarse un serio problema. Este hombre denunció las mentiras que el régimen soviético estaba diciendo para no enfrentar los peligros que se acercaban no solo a esa nación, sino a muchos lugares de la tierra, antes de que se desatara el desastre de Chernobyl. Este hombre habló, dijo, y eso le trajo muchos problemas. Su valentía le costó la destrucción de su nombre como científico, tuvo persecución, acusaciones, etc. Y cuando ocurrió el desastre de Chernobyl, este hombre 2 años más tarde se suicidó, pero antes de hacerlo, él dejó muchas cosas que acreditaban lo que le había costado decir la verdad. ¿Por qué hace la pregunta? ¿Cuál es el costo de las mentiras? Porque las mentiras siempre llevan al fracaso, llevan al rompimiento, a la destrucción, llevan a la separación, hacen que la persona quede sin la información, sin el conocimiento que necesita para caminar en la verdad y poder hacer uso de la verdad para bien de su vida. Por eso Dios dice que revela su ira contra.
Esto pasó en la década del 80 y ahora vamos a algo que pasó en diciembre del año pasado, 2019. En los días en que empezó a manifestarse los primeros casos de ese virus, que en ese momento no se sabía cómo era su comportamiento, ni tenía nombre todavía, un médico chino, el doctor Li Wenlian, se atrevió a alertar a 7 colegas de él en esa provincia. Les habló de lo que él había observado. Él había visto que 7 de sus pacientes habían sido diagnosticados con un virus que se parecía al SARS, el SARS. Él empezó a inquietarse, a observar los síntomas que estos pacientes estaban presentando. Le habla a 7 de sus compañeros, 7 médicos, les alerta y les dice. Pasaron 4 días de él haber dado esa alerta a sus compañeros, que fue llamado a una comisaría de la policía en ese lugar. Allí lo acusaron de perturbar el orden público por haber hecho comentarios falsos. Lo obligaron a retractarse, a firmar y decir que él se retractaba, y le impidieron volver a hablar de ese tema. De allí en adelante, a él y a sus compañeros se desató una propaganda que es muy usada en los regímenes comunistas o dictatoriales, y los empezaron a llamar públicamente los chismosos. En febrero, 2 meses más tarde, febrero de este año, el joven doctor moría porque atendiendo a una de sus pacientes, él se contagió. ¿Qué es lo que esto nos dice? Que la constante a través de la historia ha sido que esos regímenes o esas instituciones o esas ideologías que imponen el que debe hacerse lo que ellos quieren a toda la población, siempre manejan el miedo, manejan el temor, manejan el pánico con mucha destreza. Y las personas que viven en esos regímenes están expuestas o a hacer lo que ellos quieren, o la muerte les llega, o la prisión les llega, o el encarcelamiento, o la difamación. En los 2 casos, y esto es muy importante decirlo, regímenes comunistas, tanto en la Rusia de aquel tiempo como en la China actual, en los 2 casos, personas que alertaron del peligro para evitar que el mundo fuera contagiado, esas personas murieron. Es necesario que esto lo recordemos porque nosotros olvidamos lo que Dios dice. Y cuando vemos que Dios hace algo, que Dios se mueve en cierta dirección, que Dios corrige o que Dios amonesta o que Dios trae castigo, acusamos a Dios. Siempre el acusado es Dios. Nunca vemos cómo el ser humano interviene, detiene la verdad con injusticia, con impiedad. Y ante eso Dios no se queda tranquilo, no deja pasar eso. Dios actúa porque Él es justo y porque todo lo que hizo, incluyéndonos a nosotros, debe vivir en el mundo de forma justa. Dios por eso se levanta. Él es juez, dice la Biblia, juez de toda la tierra. Lo comentaba Abraham hace miles de años, hablando con Dios. Tú eres el juez de toda la tierra y Dios hace cosas justas. Al nosotros ver esto, verlo nosotros, y en este tiempo, hace creo que 1 mes, volvimos a oír de Chernobyl porque un fuego desató de nuevo el peligro para toda la humanidad. Es decir, cuando no se hace caso a lo que debe hacerse, porque el corazón se llenó de impureza, de impiedad, de iniquidad, y el ser humano decide hacer lo que quiere, entonces vienen las consecuencias. Perdón. Desde hace unas décadas se ha estado trabajando en el mundo con experimentos sociales para provocar en el ser humano reacciones.
Uno de esos experimentos tiene que ver en la forma en que se da la noticia, en que se promueve la noticia, en la propaganda. Y cómo esa propaganda, utilizando los mejores medios de comunicación masiva, llega a nosotros, llega a los seres humanos y nos aturde, nos abruma, nos neurotiza. Y no solo hace eso, sino que va apagando en nosotros la capacidad de razonar, de pensar, de discernir y de evaluar. Cuando esto se apaga en nosotros, estamos viviendo en un entontecimiento que no nos permite detectar cuál es la verdad y cuál es la mentira. ¿Qué debo creer y qué no debo creer? ¿Qué es lo que debo aceptar en mi vida y qué debo filtrar? ¿Qué es venenoso y qué no es venenoso? Cuando somos abrumados de esa manera, perdemos la capacidad. Voy ahora a citar a una escritora, autora y conferencista muy conocida en Europa, que se llama Cristina Martín Jiménez. Ella ha escrito varios libros y artículos, pero uno de sus libros se llama Los amos del mundo están al acecho. Los amos del mundo están al acecho. Y ella comenta, este es un comentario que sale en el libro en el 2017, y dice así el comentario: la guerra que nos están haciendo no usa armas, sino mentiras y propaganda. Escucha ahora lo que ella dice. Se trata de un combate espiritual. En este juego de espejos donde nos quieren confundir para que no sepamos qué es la verdad y qué es la mentira, los amos del mundo han desplegado una campaña contra nuestra salud. Usted lo puede buscar en la página 207 de ese libro. Esas mentiras, el que no sepamos la verdad, el que estemos siendo llevados en esa corriente que nos impone aquello que ellos quieren que usted y yo creamos, y que es hecho, vuelvo a repetir la palabra de Dios, que es hecho por la iniquidad y la impiedad de los corazones. Cuando nosotros somos llenados, copados, como hemos sido llenados, sobrecargados durante estos meses de tanta noticia, muchas de ellas, muchísimas de ellas, totalmente dañinas, esas mentiras, es necesario que nosotros entendamos que tienen propósito. El propósito número uno es ocultar la verdad, ocultarla. Y ocultarla quiere decir eso, esconderla para que no se sepa. Recuerde cómo Dios lo describe. Detienen la verdad con injusticia. Segundo elemento, cuando se oculta la verdad, se trata muchas veces de presentar la verdad a medias, un poquito de verdad y mentira, de forma que ambas al mezclarse produzcan confusión y de nuevo la verdad no cumpla su propósito, que es llevarnos al poder discernir correctamente, elegir con convicción. El tercer elemento es que muchas veces, muchísimas veces, se oculta la verdad, disfrazándola con grandes mentiras, con aparentes verdades. Se hace una mezcla dañina, corrompida. Y estamos viviendo en este experimento, que ya se ha convertido en una experiencia, estamos viviendo continuamente abocados a esa situación. Continuamente estamos siendo golpeados, masacrados, porque no tenemos tiempo para respirar de una y ya la próxima llega con otra información que puede ser totalmente contraria a la que escuchamos. Dios dice claramente que por eso su ira se manifiesta contra la impiedad e injusticia. Hermanos míos, entendamos, es Dios que está hablando. Todo lo que se mueve tras verdades dañadas o aparentes verdades o grandes mentiras disfrazadas de verdades, todo eso, dice Dios, sale del corazón impío, malo, inicuo, del corazón
injusto para hacer daño a las personas, para que nosotros seamos personas que no tengamos la posibilidad de desarrollar el conocimiento de la verdad de acuerdo a como Dios la plantea. Esa falla, esa injusticia, es falta de temor reverente, es falta de entender que Dios un día pedirá cuentas y que Dios un día detendrá eso y permitirá que algo que el hombre no puede detener, que el hombre no puede entender, que el hombre no tiene solución para eso, ocurra, surja, para llamarnos la atención, para que nosotros podamos darnos cuenta, de repente chocar contra esto que no podemos resolver, que no podemos manejar, que ni siquiera tenemos idea de cómo, para pensar qué nos está diciendo Dios. El tercer aspecto que nosotros estamos viendo en este tiempo es que se ha desbordado el miedo, un miedo que acepta que la libertad se nos quite o que nosotros la entreguemos para buscar una solución. Cosas realmente difíciles se nos proponen en este tiempo con el fin de que nosotros entreguemos nuestra voluntad, ya sea personal, ya sea como nación. Y voy a decir que cuando nosotros leemos las noticias, hemos estado leyendo muchas, nos damos cuenta de que las personas están anhelando que alguien haga algo, aunque eso suponga reducir o entregar la libertad. Así como ocurrió cuando las Torres Gemelas fueron destruidas y el mundo entero quedó de repente en un sistema diferente de vigilancia, de libertad, en este tiempo se está diseñando también eso. Miren, en este tiempo, cosas como, y voy ahora a leer lo que la primer ministro de la canciller alemana dijo públicamente en una rueda de prensa. Ella dijo que hay propuestas absurdas, indignas, que el ser humano no debe aceptar. Y fue esta. Dice, encerrar a nuestros mayores como estrategia de salida a la normalidad es inaceptable desde el punto de vista ético y moral. Y lo que ella está diciendo es, respondiendo a estas propuestas que se levantan de que los ancianos deben ser marginados totalmente, encerrados totalmente, condenarlos a la soledad con tal de que los otros, que no son ancianos, puedan sobrevivir o volver a la normalidad. Son las propuestas de que porciones de la humanidad deben ser eliminadas, asesinadas, para que entonces los otros tengan espacio para vivir en un mundo que les provea en abundancia lo que ellos quieren. Son muchas propuestas malas, dañinas, corrompidas, que volvemos al mismo texto. Dios nos está diciendo, esas cosas son impías, salen de corazones malos, inicuos, perversos, y la ira de Dios se manifiesta desde el cielo para detener ese tipo de propuesta o de acciones o de dictámenes o de leyes que las implementan. Estas cosas son algunas de las que están pasando en este tiempo. Y ante esto podemos tener diferentes reacciones. Podemos decir, yo no quiero meterme en eso, yo no quiero pensar en eso, o a mí no me importa lo que hagan, yo lo que quiero es volver a la normalidad, yo lo que quiero es volver a hacer las cosas que yo hacía, lo único que me interesa es que alguien lo resuelva. Esta es la posición secular. Esto es lo que muchos en el mundo dicen y esperan. Pero yo quiero tratar tres aspectos que se han producido dentro de lo que es la familia de Dios, lo que es la iglesia. La primera es cómo los cristianos ven esto que ha ocurrido, esta peste que ha venido al mundo y sus consecuencias.
Unos ante este hecho han despertado a la realidad de que la palabra de Dios, las Escrituras, lo que Cristo dijo, lo que está escrito en el Antiguo y el Nuevo Testamento, está ocurriendo delante de nosotros y empiezan a creer que la palabra de Dios es veraz. Y digo empiezan a creer porque la tendencia durante décadas ha sido que los cristianos cada vez más escuchen más palabra licuada, más palabra deformada, más palabra haciendo énfasis en un aspecto y no toda la totalidad de la palabra de Dios. Cristianos que han crecido, que tienen toda su vida espiritual, oyendo solo algo, pero no todo, y al no oír toda la palabra de Dios, han crecido con carencias, vacíos, lagunas muy profundas. Y su fe no es estable, su fe no es una fe sólida. Sus bases no están sobre la roca que es Cristo. Al venir situaciones como muchas de estas personas se han dado cuenta de que tienen que volcarse a las Escrituras y se han dado cuenta que en las Escrituras Dios habla de estas cosas. Y las habló, como hemos dicho muchas veces, las habló para que tú y yo nos preparemos, no solo que las conozcamos, sino que nos preparemos y podamos hacer previsiones anticipadas, espiritualmente buenas. Otras personas están viviendo esta situación, esta enfermedad, como una enfermedad por la que hay que orar para que Dios nos permita volver a la normalidad. Muchos cristianos están orando, pero están orando para que Dios nos permita volver a la normalidad. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? La palabra de Dios nos dice, Cristo dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, debemos entender que es principio de dolores. No el fin de los dolores, sino el principio. Lo grande de Dios, lo maravilloso de Dios dentro de este contexto es que Él nos dice cómo nosotros debemos saber, qué debemos saber y cómo debemos a partir de ahí creer, afirmarnos, hacer, vivir. Dios nos habla para que tomemos precauciones y hagamos previsiones. Hablamos de eso la vez pasada. ¿Qué está Dios diciéndonos? Que cuando arrancaran estas cosas, y dentro de estas cosas mencionó pestes, enfermedades letales, masivas, entonces decía él, esto es principio de dolores. No es que se van a terminar, es que empiezan a aumentar. Y por tanto el Señor quiere que como cristianos tú y yo hagamos las previsiones necesarias. Que nuestra oración sea sí, Señor, ten misericordia de nosotros. Líbranos de esta enfermedad. Pero no quiere decir que usted y yo vamos a volver a la normalidad. No la normalidad como el mundo secular la plantea, sino lo que es lo que Dios dice que va a ocurrir en este periodo. Que usted y yo nos empapemos, que conozcamos, que sepamos, que oremos pidiendo misericordia, que oremos que las personas conozcan al Señor. Pero nunca como cristiano tú puedes pedir en este tiempo, Señor, vuélveme a la normalidad, porque lo que Dios enseña es que estamos viviendo en un tiempo no normal, en un tiempo que Cristo llamó de dolores, principio de tribulación, que se irá incrementando y que tú y yo necesitamos urgentemente aferrarnos al Señor, enderezar nuestras vidas para que esto no sea una piedra de tropiezo a nuestra fe, para que tú y yo no nos debilitemos, sino que crezcamos por medio y en medio y a pesar de esta situación. ¿Cuál es la tercera actitud que vemos? Vemos que algunos saben discernir las señales de los tiempos y ubican esto que está pasando dentro de los acontecimientos
que Dios dijo, Jesús repite en el Nuevo Testamento, los apóstoles subrayan más adelante, que deben ocurrir antes del traslado de la iglesia y del surgimiento del gobernante mundial. Esos son los que saben discernir. Al irnos a Lucas capítulo 12, leímos al principio, Cristo llama la atención, Cristo amonesta a aquellos fariseos que querían señales y a la multitud que se acostumbró también a eso por la enseñanza de sus maestros. Y el Señor les decía, ustedes sí pueden darse cuenta de lo físico, de los fenómenos físicos. Saben cuándo viene lluvia, cuándo no viene lluvia, cuándo va a haber calor, cuándo no hay calor. Pero ustedes no saben discernir cosas espirituales. Discernir, poder separar, poder entender, poder saber que Dios está cumpliendo delante de nosotros lo que Él anunció de antemano. El Señor a eso es que se refiere con podéis discernir o no sabéis discernir. ¿Qué es lo que Dios anhela? Que nosotros como pueblo de Él podamos discernir que esto que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir, tiene que ver con ese bloque, tiene que ver con esa época, ese periodo. Y Dios quiere que tú y yo nos preparemos, que tú y yo busquemos limpieza espiritual, pureza espiritual, que tú y yo anhelemos santidad, que tú y yo ordenemos nuestras prioridades. Hemos hablado de eso. Que este tiempo nos ayude a un repunte espiritual, no a una derrota espiritual. Dios quiere que tú y yo aprovechemos el tiempo. Busca en la palabra. Siéntate con papel, siéntate con lápiz o usa tu computadora y escribe allí lo que Dios te va mostrando que este tiempo traerá a la tierra. Necesario que lo hagamos. Necesario que ahora afirmemos nuestra fe en Jesucristo. Que nuestro entendimiento espiritual crezca. Que maduremos como creyentes. Que tú y yo transmitamos, sabiendo lo que Dios nos está enseñando, transmitamos el amor de Dios con amor y compasión. Que oremos, intercedamos, clamemos por personas que no entienden, que no creen, que dudan, personas que rechazan, personas que se hacen rebeldes, personas que por su manera de actuar nos dicen, no queremos lo que Dios quiere, nos rebelamos contra Él, somos impíos y vamos a seguir deteniendo la verdad con injusticia. Dios nos está llamando a ti y a mí a orar, a interceder, a clamar, a pararnos en la brecha, como Dios le decía a Ezequiel en aquel tiempo, y a orar, pidiendo a Dios, ten misericordia. Esos los que disciernen no se entretienen. Al darse cuenta de lo que está pasando, no se entretienen. Invierten su tiempo en aquello que es útil, bueno, sano. En aquello que va a traer bendición no solo a ellos, sino al resto. Estas personas no malgastan el tiempo, lo aprovechan. Porque Cristo dijo que cuando esas cosas pasaran, el tiempo se acortaba, que Él vendría. Y esto debe mover al creyente a... Escuche bien lo que voy a decir ahora, mis hermanos, por favor. Debe movernos a todos, no solo a discernir, no solo a prepararnos, sino a filtrar, a aprender a filtrar para sacar de nuestras vidas toda la basura que ha entrado, toda la mentira que hemos comido, todos los augurios y vaticinios que el hombre da sin pensar en lo que Dios ha dicho que hará. O sin pensar en la magnitud de la grandeza y poder de Dios que Él va a hacer y a sorprendernos una y otra vez haciendo exactamente lo contrario de aquellos que vaticinan. Dios lo dice claramente en su palabra, que Él detiene el consejo de los sabios según el mundo y establece su sabiduría.
Tú y yo estamos llamados a vernos, a entender qué está pasando conmigo, qué ha estado pasando conmigo. ¿Estoy saliendo de esta prueba más fuerte o estoy más débil que cuando entré? ¿Le creo más a Dios o he oído más la opinión de los hombres que lo que Dios me dice? ¿Aceptaré todas las soluciones que los hombres dan o estaré buscando en la intimidad la solución que Dios quiere? Tú y yo somos responsables de traer al mundo bendición. Y la bendición nunca viene sin obediencia. Y la obediencia no ocurre sin el conocimiento de quién es Dios. Dios está llamándonos por medio de lo que está pasando a ti y a mí, a que podamos discernir con entendimiento y que sepamos que el mundo sufrirá si el ser humano insiste en detener la verdad por medios impíos, malos e injustos. Despierta, mi hermano, despierta, mi hermana. Este es un tiempo muy importante. Cada día nos damos cuenta que este tiempo está casi a punto de terminar, según lo que los gobernantes de la tierra nos están diciendo. Las medidas van a ser más laxas cada vez. Tú y yo tenemos que aprovechar. Antes de que esto acabe, Dios quiere llamarnos a mayor comunión, a mayor entendimiento, a mayor discernimiento, a mayor justicia, a mayor convicción en la verdad, a mayor capacidad de discernir la mentira para no aceptarla. Vamos a vaciarnos de tanta mentira. Vamos a vaciarnos de tantos pensamientos que han dañado nuestro ser. Dios quiere que seamos instrumentos de bien y no de mal. Vamos a disponer nuestro corazón y veremos la grandeza de Dios mostrándose en este día y cada día que viene, porque estaremos viviendo en paz, aunque haya turbulencia. Estaremos viviendo con certeza, aunque haya tanta fluctuación en lo que se dice. Estaremos viviendo con la seguridad que la fe nos da, nos aporta, en lugar de vivir llenos de dudas y de incredulidades. Miremos al Señor, volquémonos a Él, hagámosle caso y veremos que aunque todo está oscuro, el sol de justicia no deja de brillar. Y ese sol de justicia es el lucero de la mañana que nos será dado, dice la palabra, a aquellos que le creímos a Dios, que vivimos aceptando su palabra como la perfecta y vivimos filtrando la de los hombres sabiendo que no es perfecta. El Señor nos ayude a creer esto. Abre tus ojos, mi hermano, mi hermana, abre tus ojos. Estamos viviendo días difíciles y nunca el plan de Dios ha sido que vivamos en el engaño, sino que seamos portadores de la verdad. La iglesia está llamada a ser columna y sostén de la verdad. Tú eres parte de esa iglesia. Que el Señor nos bendiga y nos haga crecer en Él. Padre, te pedimos en este momento que tu gracia, que es abundante, que es perfecta, que es inigualable, que es infinita, nos envuelva en esta hora. Que podamos cada uno de nosotros recibir porciones grandes de esas bendiciones atesoradas por ti en favor nuestro, porque nuestra disposición de creerte, de recibir lo tuyo, de creerte a ti, de despojarnos de las dudas, de los temores, de creerle al Dios que nunca miente, de poner en duda lo que los hombres que sí mienten dicen, y esperar y confiar en ti, que tu bendición y tu mano poderosa hará milagros en tiempos difíciles. Desata en nosotros la fe y que a través de nosotros, Señor, de nuestro testimonio, otros puedan conocerte. Bendícenos en este tiempo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Acéptanos aún en nuestra debilidad, porque queremos acercarnos a ti con corazón puro, limpio, limpiado por la sangre de Cristo, para bendición y honra de tu nombre. Bendice cada familia, en cada hogar. Trae paz, trae aliento, trae esperanza, trae fortaleza en ti, trae amor por ti. Y que este sea tiempo, Señor, de anhelar
nuestro encuentro contigo. Líbranos, te pedimos, en esta nación de revolución, y bendícenos, Señor, con reforma y transformación. Que nuestro entendimiento sea espiritual y que el entendimiento carnal sea totalmente anulado en el nombre de Cristo. Gracias una vez más por este tiempo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y pedimos a Dios que ustedes en sus casas reciban la gracia, el poder, el amor, la misericordia del Dios que siempre ve y siempre responde conforme a su bondad. Desde aquí, Felipe Fermín, Guillermo Sanabria, Carlos Martínez y Orfa, su servidora. Los abrazamos, los saludamos y sabemos que en poco tiempo, si Dios lo permite, estaremos un poco aislados, pero volveremos a la casa del Señor. Muchas bendiciones, mis hermanos.